Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Tali Trujillo y en este canal hablamos de trascendencia, espiritualidad y esotérica, sentido de vida, todo aquello que te lleva a recorrer un camino de iluminación. Y justamente el tema del día de hoy habla sobre eso, sobre la iluminación. O en este caso, la falsa iluminación. Dicho tema surgió a raíz del penúltimo episodio que subí en el podcast El Fuego del Ermitaño. Por si no lo has escuchado, te lo recomiendo, lo puedes encontrar aquí en YouTube o directamente en Spotify, El Fuego del Ermitaño. Este episodio lo titulé La New Age es la vieja doctrina. Y en este, a grandes rasgos, platicaba acerca del cómo la doctrina o el dogma religioso llega a ser muy parecido en un extremo de decadencia y de prohibición a todas las prácticas de la New Age, que es una corriente que se forma a base de distintas partes. Pero la New Age está en el exceso, está en el extremo completamente contrario. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué hablo de una falsa iluminación? Porque todo aquel sendero que no te lleve a una templanza o a una moderación, a una fortaleza en tus acciones, pensamientos y emociones, no es el sendero que te va a llevar a seguir al espíritu. Es el sendero que te va a llevar a seguir cualquier otra cosa, por ejemplo, con las dogmas de religiosos que son muy estrictos, pues te va a llevar al sendero del miedo. Con la New Age, que es demasiado liberal, ya es un libertinaje en todos los sentidos y en muchas de sus áreas, te lleva por lo tanto pues a este exceso y te lleva no por el camino de la templanza, sino por el camino de cualquiera de los pecados capitales, ¿no? De la lujuria, de la gula, de la envidia, de todas estas situaciones que básicamente son el camino del ego. Entonces, la falsa iluminación aquí es muchísimo más peligrosa que el simple hecho de prohibir, de la parte prohibitiva de algunos dogmas religiosos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la New Age te hace creer, porque es muy espiritual, entre comillas, y porque es algo que ahora nos ponen como el camino a seguir indicado, porque es todo lo contrario, es diferente a lo que estas doctrinas religiosas nos habían dicho. Entonces, si es diferente, quiere decir que es lo mejor. Pues bueno, aquí el punto es que es otra trampa y es un bypass espiritual. El pensar que no necesitamos un orden, el pensar que no necesitamos una templanza o incluso un conocimiento esotérico, un conocimiento del alma y del espíritu o de Dios para poder llegar a el camino de la iluminación. Aquí quiero aclarar que la iluminación no me refiero a ser completamente perfectos o a ser como Jesús o como cualquiera de estos maestros ascendidos, sino más bien me refiero a este camino de iluminación con que vamos a estar sobre ese sendero, sobre la senda del conocimiento que nos va a llevar a que se nos revelen los misterios superiores o el conocimiento superior con el paso del tiempo y con el paso de las vidas. Pero entre más nosotros nos arraiguemos a este sendero de la templanza y la moderación, más vamos a estar cerca de recuperar nuestras alas, de recuperar la corona de fuego, la corona que viene dada por la iluminación interna, el fuego interno que es el espíritu. Cuando el espíritu finalmente logra ascender hasta el cerebro, que es básicamente el asiento del espíritu, y por medio del cual, a través de que este fuego haya llegado ahí, vamos a poder acercarnos al espíritu, vamos a integrarnos con nuestro doble cuántico, con nuestro yo superior, tiene muchos nombres. La falsa iluminación, y aquí es donde les decía que era como que es más peligroso el tener todos estos, es más peligroso el tener todos estos conocimientos que son mal impartidos y mal comprendidos que el simplemente no tener los conocimientos. Porque al tener los conocimientos o los misterios, las verdades universales mal comprendidas y mal ejecutadas, por obvias razones, si lo comprendo mal, no lo voy a poder ejecutar o hacer de una buena forma. Esto es más serio porque te impide ver,
al ser una falsa luz, al ser una luz artificial, pensamos que esa es la luz real. No es como si estuviéramos en la oscuridad, vemos una luz que es falsa y pensamos que es la real. Eso es lo más peligroso. Puede haber una ofuscación, podemos cegarnos ante esta luz artificial o esta falsa luz y por lo tanto pensar que es la realidad. Y este es mi problema con muchas prácticas de la New Age, todas estas prácticas actuales, donde veo a muchas personas que se están yendo por un camino de espiritualidad muy superficial, donde realmente no están integrando los conocimientos esotéricos y donde estamos simplemente tomando lo superficial, poquitas cosas de aquí, poquitas de acá, y si me resuena, y si yo creo que es verdad. Ni siquiera damos una parte a discernir de ese conocimiento o a decir, ay, ¿será lo que esta persona está diciendo si es verdad o no es verdad? Tomamos ya por hecho de que porque alguien se ponga un tag, una etiqueta espiritual o gurú, que eso ya ni siquiera se usa, pero bueno, o de gurú o lo que ustedes quieran, creemos que ya por eso tiene todas las verdades. Y aquí lo que les vengo a decir es que no se confíen de todo lo que están viendo, incluso no se confíen de este video, simplemente vayan y tengan diversos puntos de vista para ver cuál es el que más les resuena a ustedes. No se queden con una sola persona o una sola línea de conocimiento, como lo sería la New Age, ¿no? O como lo sería simplemente seguir una cierta doctrina de una religión y todas las demás ya están equivocadas. Muy posiblemente sea más fácil ver esta distinción o que se nos haga más obvio ver que alguien que diga que su religión es la verdadera, se nos va a hacer más obvio de que como que ahí puede haber algo como que no está tan bien, pero al tener esta nueva espiritualidad es mucho menos obvio, entonces puede pasar más desapercibido y podemos caer en ese engaño del ego, que es la falsa luz. Se ha llevado mucho la espiritualidad a ser una especie de espiritualidad pop, a ser una especie de espiritualidad de moda o de dulce, donde lo único que hacen es darte más dulce y más azúcar, y mira ahora que ya salió, no sé, este nuevo libro de cómo hacer magia con velas y luego le sale otro y otro y otro, pero no llegamos, o libros de cómo hacer hechizos. Todas estas cosas te dan, pero no llegamos al conocimiento base. Ni siquiera sabemos cómo estamos conformados como cuerpo físico, álmico, emocional, mental, espiritual, etérico. No sabemos cómo funcionamos. No sabemos cómo funciona nuestro alrededor. Y seguimos pasaste de la cajita que decía dogma y religiosidad, prohibición, a la cajita que te impide, la cajita que te hace creer que ya llegaste a la iluminación, cuando no. El punto de esto es que siempre hay que estar seguros, siempre hay que estar preparados para salir de cualquier cajita en la que nos hayan puesto o nos hayamos metido nosotros. Siempre hay que estar en búsqueda de más conocimiento. Porque créanme, porque esto me pasó, por eso se los estoy diciendo, para que ustedes, si están comenzando su camino espiritual, no caigan en esta situación de ya esto, lo que aprendí inmediatamente que entré al mundo espiritual es lo que es. No, jamás lo va a hacer. Porque cuando empiezas a recorrer la senda, muy apenas, ni siquiera puedes divisar el camino final. Las dos torres que se juntan y en medio tienen el conocimiento. No puedes ni siquiera llegar a divisar las escaleras que te van a llevar hacia esa iluminación. Empiezas el camino, empiezas la senda. Entonces tienes que seguir andando. Y este tema también se los quería comentar porque no es que esté mal, pero han salido muchas personas que son o se dicen ser trabajadores de luz, pero no han ni siquiera desarrollado su propia espiritualidad, se han quedado en la superficie. Y es por eso que incluso tú puedes llegar a hacer con miles de personas 30,000 terapias de lo que tú quieras y realmente no sanas nada o no te das cuenta de nada.
porque no se ha llegado a este conocimiento profundo del cómo estamos funcionando en esta era y en esta época. Entonces, tienes que ser muy perspicaz y tener mucho discernimiento de a qué personas me estoy acercando y si es que estas personas están teniendo este mismo discernimiento. Porque si vamos con alguien a hacer lo que sea, Reiki, lo que tú quieras, por más buena intención que alguien tenga, te vas a quedar en el mismo nivel vibratorio que dicha persona. Obviamente esto no te va a impedir tu seguir, ¿no? Pero sí va a ser un poco más difícil que salgas de un pensamiento si están yendo con personas o estás viendo a personas que no te están hablando de tener un discernimiento. Eso es como uno de los puntos principales que yo he aprendido en mi camino espiritual, más allá de, ay, es que estoy viendo esto y las auras y me comunico y canalizo y el tarot. No. Es simplemente el tener el conocimiento de que podemos discernir, de que debemos discernir de la información. Y la otra cosa es que en esta espiritualidad popo de azúcar, así, que como si tú tomaras un de estas bebidas energizantes y ya estuvieras así, no puedes conectar con tu ser, ¿no? Estás como vibrando, pero en un modo muy enérgico y no te permite ir a la calma necesaria que te pide tu ser para conectar con tu espíritu. Estas situaciones, más allá de lo que les he platicado hasta ahorita, las he visto muchísimo también mezcladas con lo que llamaríamos magia negra o la magia del caos, que es lo mismo. Es que las están integrando. Es como que están integrando cosas de magia negra, conocimiento de magia negra, y lo están haciendo pasar por iluminación. Y entonces ves a personas aquí en YouTube o en donde ustedes quieran, que les están diciendo, no, es que miren, es que las almas gemelas son aquellas que con quien vas a estar tú de por vida y es la única persona y es la persona más especial, y algún día la vas a encontrar, pero tienes que esforzarte por encontrarla. Eso es magia negra. Eso es caer. Eso es una caída de conciencia. Porque ahí no te están explicando la realidad de cómo funciona el karma y cómo funciona toda esta energía de vidas pasadas. Donde sí hay personas con las que a lo mejor hemos tenido muchas vidas y son especiales, pero esto no quiere decir absolutamente nada. Esto no quiere decir que tengas que encontrarlas a fuerzas o que si no las encuentras, no vas a poder ser feliz. Y peor aún, se los hacen pasar como si fuera el amor de su vida. Eso no existe. Esta forma romantizada o caramelizada de que estamos destinados a estar con una sola persona y si no es con esa persona jamás va a ser, es totalmente mentira, porque el destino va cambiando. Y si bien estamos destinados a encontrarnos con ciertas personas por ciertos aprendizajes, y sí, hay personas con las que hemos tenido más vidas, esto no quiere decir que si no las encontramos no vamos a poder seguir. No tiene. Y esto es otra cosa que hacen, que lo convierte en una especie de obsesión para que te fijes en eso y no puedas continuar el ciclo de aprendizaje. Yo esto lo veo de esa manera. Toda la espiritualidad pop, así, de caramelo actual, la veo como una trampa del ego, la trampa de la falsa luz, la trampa de la falsa espiritualidad para que te quedes ahí y no sigas profundizando en el conocimiento esotérico. Y de aquí viene también que vea, aunque yo me haya dado cuenta, estoy segura que muchos de ustedes también se han dado cuenta, que estamos dejando de lado las virtudes masculinas, porque eso es lo que hace una caída de conciencia femenina. Le hace falta la virtud masculina de la organización, del conocimiento, de la investigación, del discernimiento y del control de las emociones, por ejemplo. No significa ser totalmente cerrado o totalmente así como que tengo aquí dos cosas para que no me dejen ver hacia los lados. No, significa de integrar estas dos virtudes, la masculina y la femenina. Mientras sigamos en la caída de, ay, mis emociones no las puedo manejar. Tampoco se trata de ser perfectos o de que, ay, todo el tiempo yo tengo el control y súper ascendido. No, sino significa de tener el conocimiento que puedo manejar mis emociones, que me he aprendido a conocer tanto que sé
cuándo voy a pasar por alguna emoción mala y puedo manejarlo. Y puedo tomar las herramientas necesarias para poder salir de esa situación. La caída de conciencia femenina también nos ha llevado a este punto donde, y es que la parte femenina sí es intuitiva y sí se quiere relacionar con todo el mundo y ayudar, pero sin la mano de este padre blanco, de la virtud masculina, no va a poder llegar a ningún lado. Y por eso sí, tómenlo muy en cuenta. Hagan un análisis de su vida si es que ustedes están pasando por esto, por esta caída de conciencia, o el otro extremo, que es la caída de conciencia masculina, donde no tienes nada de intuición, nada de emociones, estás cerrado a un dogma, que por lo general es científico. Entonces, hagan un análisis de en dónde se encuentran. Y eso es lo primero, es la primera parte espiritual. No es nada de ver afuera, se trata de ver adentro. Y si ustedes están solamente viendo hacia afuera o intentando ver la energía de los demás y las auras y todo esto, no les va a funcionar. Uno, o no les funciona, que sería como el mejor escenario, o dos, que sería el peor escenario, van a ir una total caída de cualquiera de estas dos conciencias y van a empezar a ver el bajo astral. Y van a empezar a ver todo lo que ustedes tienen dentro representado afuera. El descontrol, y se van a empezar a topar con personas borderline o personas narcisistas también. Entonces, bueno, me emocioné un poco, pero este es el episodio de hoy. Es algo que quería comentarles, que no quería que quedara como fuera, pero es una especie de continuación del episodio, si no me equivoco es el episodio 7, o el episodio 6, del fuego del ermitaño. Me pareció una parte bastante importante de comprender en base a ese episodio. Y esto no es algo en lo que quiero que ustedes caigan. No quiero que caigan en la falsa luz, no quiero que caigan en una caída de conciencia masculina o femenina, y no quiero que caigan con personas que ni siquiera tienen un autoconocimiento y están intentando hacer que ustedes se conozcan. Bueno, entonces, una vez dicho esto, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por escucharme, por haberte quedado hasta el final. Te invito a que compartas el video con aquellas personas que sabes que les puede gustar esta información, porque sé que es información que a lo mejor no muchos vamos a querer escuchar, sobre todo aquellos que se encuentran en una caída similar. Te mando un gran abrazo.